A mí me ha tocado cerrar el día, que es más bien estar entre vosotros y la cerveza. Pues intentaré ser breve, como dijo Berlusconi un día. Y nunca lo ha sido. El pobre, bueno, se ha muerto. Bueno, como ha dicho Alex, Michele, creo que estáis aquí para escuchar lo que voy a decir y no tanto en conocerme. Soy italiano, tengo un apellido alemán, nadie es perfecto. En fin. Y con vosotros quería, cuando Pepe me preguntó, vamos a organizar el segundo evento sobre SAFe y queremos inspirar a la gente. Entonces dije, bueno, entonces no voy a hablar de SAFe, sino que voy a recopilar un poco de ideas y compartirlas con vosotros respecto a lo que es la Business Agility, la agilidad empresarial, que es este concepto un poco abstracto. Y como decíamos esta mañana, cada uno tendrá su propia definición. Yo voy a compartir lo que yo he aprendido en estos años. Pero primero es el por qué. Y también aquí cada uno de vosotros tendrá el por qué. Pero yo quiero verdaderamente, y por eso os traigo lo que ha dicho Jeff Bezos, no lo he dicho yo, que al final da un poco igual en qué empresa estéis, cuáles sean vuestros productos, los servicios. Al final es la forma en la que trabajáis que realmente importa, porque es la forma que os va a permitir cambiar de rumbo de forma rápida. El año pasado tuvimos en el SAFe Summit en Estados Unidos una empresa, una compañía aérea, y decían, nuestro objetivo con la agilidad empresarial es ser capaces de cambiar el rumbo de la empresa en cuestión de 6 semanas. Y obviamente se le ha preguntado, ¿y ahora cuánto tardáis? Pues ahora, desafortunadamente, tardamos meses. Y eso, pues, supongo que después del COVID no hace falta decir cuánto importante sea esta, podemos llamarla superpoder, de poder cambiar el rumbo de una empresa grande en cuestión de pocas semanas, de pocos días. Y yo siempre luego me he preguntado, y esto viene también de mi vida anterior, digamos, cuando como Sandra, pues yo trabajé en un Lays, en una compañía muy grande, con muchos retos, y al final uno de los retos era hablar con nuestros líderes. Y los líderes al final, mala noticia, a ellos no les interesa nada ni de SAFe, ni de agilidad, ni si utilizamos Post-it o no. Y diría hasta, y me perdonarán los amigos de Technoforce, si utilizamos Jira o no. Para ellos lo que importa son estas cosas. Yo estaba hablando con Mercedes-Benz Mobility. Bueno, Mobility es la parte que gestiona todas las aplicaciones fuera del coche, ¿no? Entonces ellos decían 2 cosas importantes. La primera es que innovación es importante, pero más importante es ser rápidos. ¿Por qué? Porque ellos hacían el ejemplo de credit scoring. Antes, ellos tardaban 2 días en decir a un cliente, ok, te voy a financiar el coche. ¿Sabéis cuánto tardan ahora? $2 minutos y 4 segundos medidos. Y como podéis imaginaros, eso tiene un impacto en el business bastante importante, porque no es lo mismo, yo me siento delante de mi vendedor de coches o el que me quiera vender un contrato de leasing y me dice, querido Michele, hablamos en 3 días, ¿vale? Porque no sé si te voy a dar el préstamo. O bien le voy a decir enseguida, tu préstamo está aceptado. Porque ¿cuántos clientes creéis que se quedan a la espera de la llamada? Ellos calcularon, pues, bastante pocos. Entonces, con lo que os quiero decir es que predictibilidad, time to market, enfoque, alineación, esas son todas cosas que las empresas y nuestros directivos, lo hemos aprendido de Mark esta mañana, es aquellos, bueno, perdona el español que no es siempre muy correcto, es aquellos a que nuestros directivos aspiran, ¿vale? Es esto de aquí. ¿Conocéis a Klaus Leopold? Klaus Leopold dice para mí 2 cosas. Bueno, la primera es esto, que podemos imaginaros ser ágiles, pero si solo nos centramos, y da igual que sea IT o sea desarrollo o cualquier otra cosa, si nos fijamos solo en una parte del flujo,
pues quizás tan ágiles no seramos. A lo mejor nos imaginamos que somos ágiles, vamos a conferencias diciendo que lo somos, pero en realidad no lo somos. ¿Y cómo vais a reconocer si una empresa es ágil o no? Ya hablamos de agilidad empresarial, que es otro deporte, ¿okay? No es ni tener agilidad a nivel de equipo, que eso es fácil, muy fácil, diría, hoy en día. No es agilidad a nivel de tribu o de tren o de equipos, porque eso me atrevo a decir también que es fácil. Eso es otro deporte. Es entrenar para el maratón y saber que empiezo hoy y no sé cuándo voy a poder correr el maratón. Y lo veremos a lo largo del día. Pero Klaus Leopold dice otra cosa, y dice que tener una empresa que sea ágil, es decir, tener realmente la agilidad empresarial, no es tener muchos equipos ágiles trabajando en la empresa, es tener relaciones ágiles entre estos equipos. ¿Y cuáles son las dimensiones? Pues nosotros también tenemos nuestra definición de Business Agility, que es un poco lo que os he dicho, ¿no? Ser capaces de cambiar de forma muy rápida dependiendo de lo que pase ahí fuera. Porque nuestros competidores no esperan. Es más, quizás utilizarán nuestros límites, nuestras dificultades y se aprovecharán de ellos, sobre todo en un mundo donde todo es transparente. ¿Vale? Bueno, y esa es la única diapositiva que tengo sobre SAFe. Es para deciros que es un poco más y un poco más complejo que tener un par de equipos trabajando con Scrum o con Kanban, ¿vale? Esas son las competencias claves que necesitamos. Pero os había prometido el tema de la retrospectiva. Pero antes de hacerlo, y aunque sea quizás normal hablar de ellos, prácticas es una cosa, es decir, distinguir entre somos ágiles o pretendemos serlo o hacemos agilidad. Y eso es lo que veis, o que las personas, todos nosotros, piensan cuando se habla de agilidad, ¿no? Ver los dailies, cómo los equipos planifican el trabajo, etc. Pero en realidad esto es lo que queremos ver. Una empresa es ágil si vemos de qué manera toma las decisiones, cómo interactúan las personas entre ellas. Nuestros directivos, cómo se toman las decisiones todos juntos o cada uno en su silo, cómo actúan nuestros líderes. Y vamos a analizar un poco esto, vamos a reflexionar juntos, pues cuáles son los factores que nos pueden ayudar en esto. Y esto está basado en mi experiencia de muchos años. Y he querido escoger que posiblemente todos vosotros conocéis, este formato de retrospectiva, para fijarnos pues, cuáles son los objetivos, cuáles son los riesgos y cuáles son aquellas cosas que nos pueden ayudar y aquellas cosas que quizás pueden representar corrientes adversas. ¿Cuáles son estas? Pero empezamos por cuál es nuestra aspiración. Lo hemos visto un poco antes, pero aquí hay que matizar, y hay que matizar una primera cosa, que no somos delfines. ¿Qué significa esto? Significa que hablando con muchas empresas, sobre todo grandes empresas, en muchas de ellas los directivos, que no son tontos, se han enterado de una cosa, y que aquí no sé si seguimos teniendo los amigos de ING, pero tenemos bancos, tenemos a empresas muy grandes representadas aquí, y muchas de ellas, cuando yo hablo con ellas, me dicen, nosotros hemos entendido que nunca vamos a poder competir con unos delfines, es decir, con unas fintech, con una startup. Ellos son, por definición, mucho más ágiles que nosotros. Ahora bien, siendo ballenas, debemos ser las ballenas más rápidas. Y es cierto que en las comunidades ágiles se dice SAFe y el escalado es que es demasiado complicado, es demasiado rígido. Pero también es cierto que estas empresas son complejas y para hacer que sean más rápidas no es tan fácil como decirle, bueno, a partir de mañana aplica estos principios, te damos estas 3 prácticas y te buscas la vida. Ojalá fuera así de sencillo. Entonces ya el primer paso es reconocer que necesitamos algo para empezar. Y luego quizás en 10 años habéis oído Amadeus. Amadeus es quizás, y
hemos querido traeros Amadeus para que os cuente la historia, no tanto por la historia en sí, cuanto siendo Amadeus. Ellos mismos han dicho, llevan 10 años y están en el principio. Aunque os aseguro yo que tienen muchas cosas a las que muchas empresas aspiran y ya la tienen funcionando. Pero es eso de entender, pues, dónde estamos. Y que para llegar a esta famosa agilidad empresarial, pues hay que invertir, hay que ser consciente de cuál es nuestro punto de partida. El segundo aspecto es ligado a, hablamos de customer centricity, ¿no? En los últimos años es una palabra que está en la boca de todos, ¿no? ¿Pero qué significa? Pues en realidad significa una cosa muy importante, que no es tanto ser eficientes en la forma de trabajar, sino estamos entregando valor a quien lo consuma. Y eso nos obliga, y hoy en día es más una obligación, organizarse alrededor del valor, organizarse alrededor de lo que es el value stream, el flujo de valor, no porque está de moda, es por eso. Porque cuando vosotros veis, y lo habréis visto seguramente, en los dibujos de value stream, ¿cuál es el icono que está al final del value stream? ¿Perdón? Exacto, el valor, y encima, ¿quién está? ¿Perdón? No. Está vuestro cliente. Si no conocéis a quién consuma vuestro trabajo, os aseguro yo que nunca le vais a entregar el valor que él se espera. Entonces, la primera análisis es, más allá de cuál es nuestro flujo de valor, es quién es nuestro cliente. ¿Quién de vosotros conoce exactamente cuál es su cliente? No me refiero al cliente final, me refiero a quién consuma el trabajo de vosotros todos los días. ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? ¿Seguro? Mi antiguo jefe decía que SAFe, pero se podría trasladar a otros marcos, no es otra cosa que un sistema de comunicación. Es un sistema de comunicación que permite interacciones y alineación compleja entre personas y entre individuos, porque al final somos todos individuos, en un sistema complejo. Pero eso es al final porque necesitamos identificar a quién es nuestro cliente, porque solo así seremos capaces de entregarle valor. Solo así seremos capaces de entender qué es lo que quiere. Y un aspecto que va ligado con esto es, evidentemente, tener las soluciones más apropiadas. Porque podemos ser muy eficientes, pero entregamos las cosas equivocadas por diferentes razones. Y esto tiene que ver también con calidad. Calidad, ¿por qué es importante la calidad en un sistema de flujo? En Italia decimos que el trabajo malo vuelve. Entonces, si vuelve, yo tendré que dejar lo que estoy haciendo, solucionar el problema, y esto genera, pues, un sistema de que paro, empiezo otra vez, vuelvo a parar, y eso significa que es un sistema inestable. ¿Y qué característica tiene un sistema inestable? Sí, que no tenga predictibilidad. Y luego, obviamente, tenemos el aspecto del tiempo, porque no es lo mismo entregar en un momento que en otro. Si nosotros somos los primeros en lanzar un producto, pues tenemos una ventaja competitiva respecto a los demás. Pero también hay otro concepto que, nosotros hemos llamado, o yo he llamado, continuous consumption, que es también pensar al ritmo en que vuestro cliente puede absorber nuevas cosas. Yo estuve trabajando para una empresa de call center muy grande, y ellos decían, yo no puedo cada 2 semanas añadir una feature nueva, apagar las máquinas y explicar a mis operadores del call center cuáles son las nuevas features. No quiero y no puedo. Entonces hay que tener en cuenta este factor también.
Yo he trabajado para el ferrocarril alemán y ahí pues la entrega se hace cada 6 meses. ¿Por qué? Porque así el sistema lo requiere, solo se puede cambiar y se pueden introducir cambios cuando hay un cambio de plano, desde de verano a invierno y de invierno a verano. ¿Significa que no podemos trabajar Agile? Claro que no. Es una cuestión de ponerlo en manos de nuestros clientes, pero nosotros podemos ir viendo y testeando todo el rato alrededor de esto. Pero ahora que hemos entendido, pues, cuáles son los objetivos a que aspiramos, vamos a ver un poco cuáles son las cosas que pueden ayudarnos y que yo he visto, pues, que han ayudado a empresas en avanzar en tema de agilidad empresarial. Y la primera cosa es que la agilidad es un instrumento, no es un fin. Hay muchas empresas, yo la primera pregunta que hago es, ¿por qué? ¿Cuál es el problema que intentáis solucionar? Y os sorprenderá, pero muchas veces las empresas no saben. Muchas veces dicen, no, es que tenemos que implementar Safe o porque lo hacen nuestros vecinos. Entonces, bueno, entonces ¿cómo vas a saber si vas a lograr lo que te has planteado? Si ni siquiera sabes el problema que vas a solucionar. Y esto, desafortunadamente, es algo que tenéis que tener en cuenta todas las veces que hagáis algo. Es decir, ¿cuál es el impacto que va a tener sobre la empresa y sobre el problema que intentamos solucionar? Porque no todo vale. Lo que ha funcionado en una empresa puede que en otra no funcione. Lo que no ha funcionado en una empresa, pues quizás en otra sí funciona. Y eso de entender la agilidad como... Bueno, yo me gusta hacer metáforas y yo hablo siempre de cada empresa tendrá sus enfermedades y no es una pregunta sobre un debate sobre las medicinas, es un debate sobre la enfermedad. Luego decidiremos si la medicina es adecuada o menos, pero el punto de partida es la enfermedad, no es la medicina. Si vosotros vais a un convenio de médicos, ellos hablan de enfermedades, no hablan de medicina, son muy pocos. Y aquí es lo mismo, es decir, no confundamos el fin con el medio. Y desafortunadamente hay muchas empresas que sí lo hacen. Y se fijan en, necesitamos los dailies. Si vosotros en un equipo no hacéis los dailies, es que va muy mal. Y tú dices, ¿por qué? A lo mejor este equipo ya ha evolucionado y los dailies no los necesitan. Hay otra dimensión que es, sobre todo para los directivos, eso de... Ya hemos hecho la transformación, ya hemos terminado, somos guay, lo hemos conseguido, somos ágiles ahora. Y luego vas, sin embargo, a mirar cómo se toman las decisiones, cómo las personas interactúan entre ellas y te das cuenta que, bueno, que han pintado de blanco lo que tenían antes, han cambiado los nombres de algunos roles, ahora los steering committees se llaman system demo. Estoy exagerando, pero... No voy muy lejos de la realidad. Y luego, pues, se extrañan de que no funciona esto. ¿Por qué no funciona? Pues si nosotros hemos aplicado lo que nos han dicho. Pero no funciona. Pues no funciona porque en realidad lo que has hecho es lo que estaba mal, lo has reinterpretado, pero no has solucionado el problema a su raíz. ¿Suena familiar? Otro aspecto... Y quizás aquí es un poco menos inmediato, es que nosotros cuando hablamos de business agility o de agilidad empresarial hablamos de algo grande y complejo, ¿vale? ¿Y por qué aquí las palabras tienen su peso? Por 3 razones. La primera es SAFe u otro marco, lo que nos garantiza también es un idioma común, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Y hoy en día, supongo que vosotros estéis luchando también en cazar talento, como se suele decir, aunque a mí la palabra no me gusta. Y es difícil, ¿vale? Y hay muchas personas que ya no quieren volver a trabajar como se trabajaba antes. Entonces, si vosotros utilizáis una taxonomía que es conocida en el mercado, que en vuestra empresa se habla en todo sitio, pues va a ser más fácil comunicar con estas personas que queréis
que vengan a vuestra empresa o también quizás que no se vayan. Pero también es esta taxonomía de tenemos el mismo entendimiento. Cuando hablamos de unos Scrum Master, entendemos lo mismo, no porque Safe nos ha contado qué es un Scrum Master, sino también porque nosotros hemos reflexionado y hemos dicho qué es un Scrum Master en nuestra empresa, cómo lo interpretamos y cómo evoluciona el rol de Scrum Master en una empresa, que es importante también. Y esto también es importante, es la tercera dimensión, porque tenemos que acostumbrarnos a hablar un idioma menos dogmáticos. Y yo no vengo del mundo de IT, yo he estudiado empresariales, siempre he trabajado en temas de organización empresarial, y a mí un poco me choca eso de que, no, es que tienes que aprender un nuevo idioma, Agile, y es una transformación, y yo vengo y te digo, y lo tienes que hacer. Mientras que la pregunta debería ser, ¿cuál es tu problema? Tú que estás en negocio, ¿cuál es el problema que tienes? Y vamos a ver si podemos ayudarte en solucionarlo. Pero para hacer esto tenemos que ser un poco más flexibles y tenemos que hablar un poco más en un idioma que ellos también entiendan. Pues no habléis de DevOps con las personas de recursos humanos, porque os van a mirar y van a decir, ¿DevOps qué? Y eso para deciros que, lo decía Sandra también esta mañana, y no estoy juzgando nadie, pero reinventar nuevos roles, o no los roles en sí, sino llamar las cosas de otra manera, puede que al principio os parezca una buena idea, pero a la hora de escalar, y yo lo he vivido y lo veo a diario, es más bien un problema. Es más bien un problema porque no tenéis la capacidad. Nosotros mismos en mi antigua empresa hicimos un experimento, es decir, no queremos pagar a Scaled Agile más, porque es dinero. ¿Cómo podemos hacer todo esto nosotros solitos? Y hicimos un cálculo y nos salió, pues no os digo cuánto, pero mucho dinero. Y nosotros dijimos, pero nosotros estamos aquí para vender medicinas, no estamos aquí para implementar un nuevo marco de trabajo. Y os aseguro que cuando la transformación llegue a ciertos números, porque hasta que tenéis 1 o 2 equipos nadie os va a preguntar cómo trabajáis. Cuando vais a tener 4, 5, 7 Agile Restrain, tampoco estáis tocando las pelotas a nadie, me perdonéis. Pero cuando vais a tener 50, os aseguro que vais a tener una cola de líderes preguntándoos qué es lo que hacéis, por qué lo hacéis, cuánto cuesta, dónde están los resultados, etc. Y tener algo fuerte detrás os puede ayudar, donde podáis compartir experiencias con otras empresas que hablen vuestro mismo idioma. Si vosotros habláis un idioma diferente, no va a ser imposible, pero va a ser más complicado. Así que las palabras cuentan. Y último, y eso lo he aprendido también, y los consultores en la sala me perdonarán, eso solo funciona si en las empresas sois capaces de construir un músculo interno, de que transforme la empresa, de que conozca la empresa y de que ponga en marcha todas aquellas iniciativas más allá de SAFe, más allá de los eventos, todo el proceso de change management que vais a necesitar. Y eso es, evidentemente, al principio importante tener a alguien que ya lo haya hecho, alguien que ya se haya cortado y que tenga algunas cicatrices y que os diga, pues quizás esto no. Pero es también algo que tenéis que aprender vosotros. Cada empresa tiene que ir por ello. Y tiene que aprender y tiene que hacerse sus propias cicatrices. Si no, no se aprende. Pero eso sí, no confiar demasiado en ayuda externa, invertir recursos, tiempo y ser también pacientes para que este músculo interno pues, se pueda generar. Pero como en toda cosa, pues hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Pues hay muchos. Yo aquí he tenido que elegir cuáles. Y sin duda la primera es, no es un tanto al kilo, ¿vale? No es, bueno, ahora cuántos training compramos y, bueno, SPCs, ¿cuánto tienes? Me das 3,5, me añades 1, ya que es Navidad. Es decir,
muchas empresas confían en departamentos de compra que quizás están acostumbrados a comprar tornillos para comprar ayuda profesional para este tipo de iniciativas. Entonces yo he visto muchas cosas, más allá de las barbaridades que un SPC con el sello que acaba de hacer su curso te pueda contar, y hay desafortunadamente muchos. Confiar solo en personas que tengan esta experiencia. Quizás hacer un mix, porque no vais a encontrar todos estos RTs, todos estos Scrum Masters ahí fuera, no hay tantos. Así que tendréis que construirlos vosotros. Pero sí, cuando busquéis ayuda, pues que busquéis ayuda que realmente sabe. Y no aquellos que dicen que sí sé porque acabo de hacer un curso, ¿vale? El curso solo, como decías también Sandra esta mañana, es teoría, sí, es necesaria, os puede ayudar, sí, hasta cierto punto. Si no tenéis la experiencia, va a ser difícil. Otro riesgo es, ligado un poco a lo que hemos estado comentando, es hacer que todo esto sea siempre y solo una iniciativa de IT, y que venga de IT y que hable el idioma de IT, porque en mi experiencia eso no funciona nunca. Las empresas que tienen más éxito son aquellas que tienen un LACE o tienen una iniciativa de transformación, no solo, y porque hemos dicho que las palabras cuentan, no solo que le han cambiado el nombre, hablan de transformación de negocio, no hablan de transformación agile, porque en realidad lo que estáis haciendo, si hablamos de esto, es transformar el negocio, no estáis haciendo una transformación agile, ¿vale? Y por otro lado es buscar los argumentos, o más que los argumentos, buscar las levas en donde el negocio pueda traer beneficio de todo esto. Porque como hemos dicho al principio, si eso no trae beneficios a nivel de más valor entregado o a nivel financiero, pues ¿para qué lo hacéis? No hacerlo, Mejor un waterfall bien hecho y con gente motivada que un agile impuesto. Pero eso sirve para reflexionar muchas veces, y yo pues recomiendo, no lo he visto esta mañana en el tren de Amadeus, pero nosotros en el nuestro, porque teníamos una complejidad similar, hemos tenido un equipo de comunicación dentro de nuestro tren de transformación. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que no es lo mismo hacer bien las cosas que los demás lo sepan. Y no me refiero solo a las cosas positivas, también las cosas negativas. Si la habéis cagado, podéis también decirlo y decir que habéis aprendido de ello. Entonces nosotros teníamos 5 personas que de mañana a noche hacían vídeos. Cuando nosotros hacíamos Leading Safe a directivos, pues venían y entrevistaban al CEO de la Business Unit y utilizábamos todo este material para bombardear la organización y decir, esto es para qué lo hacemos, estos son los beneficios. Y no los contamos nosotros, los cuentan nuestros directivos, los cuenta negocio, no somos nosotros. Hay otro riesgo, y lo hemos visto hoy, y es ceder al compromiso. ¿Qué me refiero con esto? Decir que, bueno, vamos a añadir otros eventos, otros procesos, pero claro, lo que están, pues siguen ahí, no podemos cambiar lo que hemos estado haciendo durante 40 años. Y es evidente que no vais a tener la barrita mágica, no vais a poder cambiar todo ya. Tendréis que decidir por dónde empezar. Y tendréis una fase híbrida, donde tendréis, pues dentro de un mismo portfolio, pues tendréis proyectos y tendréis iniciativas en formas de épicas y trenes. Es un trade-off que desafortunadamente tiene que estar ahí. Pero tener siempre en cuenta cuál es el objetivo final. El objetivo final es olvidarnos de las cosas que no funcionan y dejar espacio a las cosas que sí funcionan. Entonces, ser valientes también en este sentido y ser capaces de decir, bueno, por ahora lo aceptamos, pero nuestro objetivo a largo plazo, a medio plazo, es dejar espacio a lo nuevo, dejar espacio a esto que funciona mejor.
Y eso significa también, resumiendo un poco los puntos anteriores, es que tenéis que tener historias de éxitos y tenéis que contarlas. Y focalizaros entonces ahí, al principio por lo menos, donde vais o estáis casi seguros que vais a tener éxito. No empecéis con un tren en una área que ya sabéis que va a salir rana. Y por último, pero no menos importante, lo hemos estado hablando en una de las sesiones, no dejar que sea la gente que imponga sus decisiones basadas en mi estómago me dice, mi esposa me dice, mi cuñado me ha contado, que sean números. Mi jefe decía, in God we trust, anybody else brings numbers. Es decir, medir lo que podáis medir, sin exagerar, porque las métricas pueden también fallar en el otro sentido, pero intentar basar vuestras decisiones sobre métricas objetivas. Y también añadiría dejar tiempo suficiente, porque muchas veces somos muy intraprendientes y queremos cambiar muchas cosas, introducimos muchos cambios y luego a las 2 semanas volvemos a cambiar todo y no sabemos de todas las cosas que hemos introducido cuáles funcionan o cuáles podrían funcionar y cuáles no. No sabemos muy bien porque son demasiadas cosas a la vez. Por eso limitar las cosas que cambiamos también es importante y va ligado a este tema de las métricas. Nos falta una última dimensión, que es ¿a qué debemos prestar atención? Pues lo primero, aunque espero que esté claro, es que no existe un final, no es un proyecto de transformación, es un estado. No estamos aquí para ganar un juego, estamos aquí para estar estando en el juego, que es lo que muchas empresas todavía no han entendido. Están aquí para ganar algo. ¿Y vosotros habéis hablado con alguien que trabaja en Apple, en Estados Unidos? ¿Y qué es la historia que ellos cuentan? Ellos dicen, nosotros estamos aquí para seguir estando en el juego. No estamos aquí para ganar algo a corto o medio plazo. Hay otro tema que es ligado a esto, y lo hemos visto con Klaus Leopold, que a veces pensamos por lo menos que con hacer una cosa, un pequeño escalón dentro de uno de los procesos que tengamos o de la entrega de valor, pues vamos a mejorar algo. Entonces, yo os aconsejo y os digo, no seáis miopes. Es decir, siempre tener, evidentemente, un foco local para empezar a hacer las cosas, pero siempre teniendo una visión sistémica. Si yo cambio aquí, los cambios van a tener repercusiones en otros lados. Es tener presente cuáles pueden ser estas repercusiones. ¿Son buenas o son malas? A veces son malas. No necesariamente poniendo una parte de la empresa más ágil o más rápida vamos a poder hacer que todo el proceso sea más rápido. Yo en muchas ocasiones he visto que el resultado es exactamente lo opuesto. Somos aún más lentos porque antes y después no hay capacidad para consumir lo que me está viniendo encima. Entonces me agobio y no sé muy bien cómo tratarlo. Otra cosa es la cultura. Hemos hablado de cultura y desafortunadamente no es algo que podáis cambiar activamente. La cultura no se cambia diciendo vamos a cambiar. La cultura se cambia haciendo las cosas una y otra vez de otra forma. ¿Y cómo se puede llegar a ello? Pues entrenando, haciendo una y otra vez las cosas de forma diferente. Y por último, no sobrecargar el sistema. ¿Vale? Porque más allá de limitar el WIP, quizás extender nuestra capacidad de entregar cosas, uno de los riesgos que muchas empresas tienen es esto de sobrecargar el sistema. No focalizarse en el flujo, no focalizarse en limitar el WIP, no focalizarse en medir los efectos que tiene todo esto. Entonces esto es, y bueno, mi amigo Mark siempre dice, si medís una cosa, solo una, medir el flujo. Medir el flujo significa aprender muchas cosas, ver si vuestro sistema está sobrecargado. Porque un sistema sobrecargado probablemente no entregará valor o muy poco. Entonces, antes de
daros las gracias e irnos a tomar una cerveza, vamos a resumir un poco. Y quería ser también un poco de inspiración para vosotros. Recordémonos algunas cosas, que el objetivo es ser más eficientes y que el negocio prospere, no es implementar un framework o una metodología de trabajo. Y que la transformación no tiene fin, que no perdáis el tiempo en ser dogmáticos, ¿vale? Que seáis valientes. Y, ¿por qué no? Pensar esto que la cultura es el resultado, es lo que viene al final y no lo que viene al principio. Y con esto, gracias. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Podéis entrar el slide, por favor? Vamos a ver si hay preguntas. Mucha gente dice que SAFe es prescriptivo y poco ágil, que contrasta con tu charla. ¿Por qué piensas que existe esta imagen de SAFe en algunos contextos? Bueno, yo soy un poco radical en todo esto. Yo creo que hay demasiados SPCs ahí fuera que no tienen idea. Eso es una razón. Y la culpa es nuestra también, de algunas formas. Y digo nuestra en el sentido porque toleramos muchas cosas. Y no me refiero a nosotros, Scaled Agile, me refiero a la comunidad. Y cuando vemos barbaridades, pues nos callamos y decimos, bueno, es porque somos flexibles. Y esto está haciendo mucho daño a todos. Y yo creo que también, y no es mala la crítica, yo creo que la crítica es buena y tiene que estar, y cuanta más crítica mejor, pero no engañemos a la gente, porque muchas veces yo hablo con empresas que han empezado con SAFe hace años y han hecho cosas, unas barbaridades, y luego han dado la culpa a SAFe. Es como si vosotros tenéis una enfermedad, no se soluciona y os quejáis con la medicina. Bueno, sí, la medicina tiene su... puede que funcione, puede que no, pero el problema es la enfermedad, no es la medicina. ¿Okay? Y entonces yo creo que, sí, se cree que SAFe es muy prescriptivo y soy el primero en decir que esta big picture puede que imponga mucho, pero al final es tan prescriptivo como vosotros queráis. Ahora subimos, ¿no? Porque volvemos a lo de siempre, es tema cultural, el tema está aquí dentro. Yo puedo utilizar SAFe de la forma más ágil, puedo referirme sin ir más lejos a Amadeus, o puedo utilizarlo pues simplemente repintando todo lo que tengo en Waterfall. Y es compatible con las dos cosas. Es cuestión de cómo lo interpreto yo, ¿vale? Y nosotros insistimos mucho en decir también, y las palabras sí tienen peso, que SAFe es un framework, no es una metodología, ¿vale? Y un framework, por definición, hay que adaptarlos. No estoy diciendo cherry picking, porque a veces las empresas hacen cherry picking. Dicen, cogemos esto que es fácil, esto también. No, esto que es difícil, no, esto no. Y luego no funciona y luego la culpa es de SAFe, ¿no? Pero volvemos a lo de antes. Dar la culpa a la medicina, pues no es buena idea normalmente. Ya ha pasado tiempo desde el COVID. ¿Qué cambios o propuestas se están generando desde Scaled Agile para ayudar a las empresas? No sé a qué va esta pregunta, pero nosotros, nuestro tiempo, sobre todo el de Mark, y nosotros somos una empresa pequeña, somos 240 personas, no somos más, pero va dedicado a solucionar vuestros problemas. Ahora bien, no siempre lo conseguimos, tenemos también un backlog, tenemos también que priorizar, entonces no todo el mundo está contento, pero yo creo que está en nuestro DNA. Estamos ahí para ayudaros. Pero quizá la persona que ha hecho la pregunta tenía algo en mente más concreto, así que no sé si sale del armario y dice, yo quería... ¿No? No, que hoy por hoy tienes un PI de muchas semanas. Con el COVID hemos visto que tenemos que reaccionar más rápido. Pero está escrito en algún sitio del framework que no se puede. Solo que realmente el PI tiene iteraciones que comprimimos las iteraciones, comprimimos para tener un PI y poder reaccionar más rápido cuando estemos en crisis. Bienvenido sea.
Lo que quizás no hagáis es extenderlo, ¿no? Y decir, bueno, hacemos ahora las iteraciones de 4 semanas en vez de 2. Pero hacerlo más breve, pues bienvenido sea. Es que yo creo que hay también una leyenda, y es bueno, más que una leyenda es porque no todo funciona para todos. Y nosotros lo aprendimos en mi anterior empresa, nosotros teníamos 4 solution train, porque dijimos, es que somos complejos, necesitamos esto. Y luego vimos con el tiempo que al final no necesitábamos. Nosotros vendamos medicinas, retail y wholesale business, no tenemos un nivel de complejidad así, así que si no se necesita, no lo hagáis. La primera regla del escalado es, si no se necesita, no lo hagáis, ¿vale? Pero es cierto también que hay muchas empresas, y yo trabajo con muchas de ellas, de automoción, donde esto no vale, porque yo tengo a 5.000 ingenieros trabajando en un nuevo modelo de coche y eso es mi nivel de complejidad y yo necesito algo más de lo que se propone en un Agile Restraint. Pero yo no tengo 140, 150 personas, tengo a muchas más. ¿Y cómo lo hago? Ayudadme. Pero bueno, eso es muy filosófico, deberíamos tener más tiempo. Con la cerveza luego. Muy bien. ¿Crees que las ballenas se comerán a los delfines? Yo creo que no. Esa es la mala noticia. Y ahora bien, la gran ventaja que tiene una ballena, ¿cuál es? El dinero. Una startup no tiene recursos infinitos. Entonces, si las ballenas hacen su trabajo, invierten en la forma de trabajar, invierten en la innovación, invierten en la tecnología, aprovechando lo que está pasando ahí fuera, que es bastante disruptivo, yo creo que deben. Es decir, ¿cuál es la alternativa a no hacerlo? Que antes o después tendré que buscar otro trabajo, aquellos que trabajan en empresas grandes. Y es lo que no queremos, ¿vale? Pero sí, yo creo que las ballenas no se comerán a los delfines, por lo menos no todos. ¿Qué te ha funcionado para cambiar la cultura? ¿Qué crees un imprescindible que debemos probar? Tiempo. La primera cosa que es difícil de aceptar y muchos directivos no dan con ellas es que le digas, esto sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo vamos a terminar. ¿Cómo? Pero tú tienes que darme una fecha. ¿Cuándo hemos terminado con esto? Dice, pero es que no hay fecha. Cuando vosotros entrenáis para el maratón, ya habéis corrido quizá el primero, luego, ¿qué hacéis? ¿Dejáis de entrenar? ¿Por qué pensáis que ya estáis hechos y derechos para la siguiente? Pues no. Seguís. Y esto es la cultura, es decir, hay que darse tiempo porque no es lo mismo, y lo hemos aprendido de Amadeus esta mañana, no es lo mismo hacer cambios sobre algo que he ido aprendiendo en los últimos años. No puedo estar lanzando 27 Agile Restraints si no tengo la cultura a nivel de equipo de trabajar de forma ágil. Es un proceso. No puedo solucionar problemas que antes no veía porque no tenía nivel de madurez suficiente. Es entender eso de que cada cosa que vayamos cambiando lo hacemos porque hemos aprendido algo antes. Y esto es la parte más difícil. Pero el tiempo, yo diría que aquellas empresas que han aprendido y que para ellas es claro que el tiempo, o que no hay un final, que esto necesita tiempo, es la empresa que va a tener más éxito, sin duda. Es por lo menos lo que vemos. Las Amadeus de este mundo. Y ya estamos. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. Ya estamos, entonces. Gracias.